Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Está de moda el concepto performer. Rafael Gumucio es uno de ellos, de los más reconocidos del país, pero además es escritor, por supuesto, y ha hecho una carrera prolífica notable. Entre sus textos está Milagro en Haití, del año 2015, que habla acerca de su experiencia. Además, su padrastro fue embajador en ese país y su mamá hizo misiones de salud. Es importante pensar Haití junto a Rafael Gumucio. ¿Cómo le va, Rafael? Hola, ¿cómo estás tú tanto tiempo? No, hace tiempo no estaba acá. Sí, hace La tiempo, no, la última vez que cayeron los paneles, ¿te acuerdas? Votaste los paneles de Paula Walker. Sí. Pero te queremos y queremos entender contigo Haití. ¿Qué es Haití? Porque que se transformó en la noticia de la semana en esta conspiración, pero también en la reacción de su comunidad, que es llamativa, que habla mucho de ello. Sí, fue todo bastante torpe y triste, digamos, y un poco patético. Esta escandalera en torno a los niños haitianos. Se supuso las cosas más extravagantes, digamos, escabrosas, claro. Yo veía algunos que decían, es trata de personas, sí, tráfico de órganos. los veía con decían. mucha ganas que así fuese, digamos. Eso da la impresión que había una pasión porque fueran lo peor. Claro, sí, en algunos casos movido por algunos bajos instintos. El pádel. El pádel en algunos casos. La pasión por el pádel. Pero todo esto es comprender muy poco la situación de los haitianos en Chile. A mí siempre me llama la atención que a la gente le dé tanto pena a los niños y tampoco a los adultos, digamos. Después de todo, los adultos llevan más tiempo sufriendo que los niños. Ujú. El trato que hemos tenido con los haitianos ha sido deja bastante que desear, digamos, o una demostración de bastante racismo rampante. Son un grupo humano que vienen de un lugar muy pobre, miserable, que es muy difícil de imaginar. ¿Cómo es la pobreza Haití? No, es difícil de imaginar el nivel de pobreza, digamos. Es totalmente insalubre, bueno, es un lugar muy bello, por otro lado, tiene un clima maravilloso, tiene la gente es muy bella físicamente, digamos, siendo totalmente superficial, pero es una ciudad que no tiene no tiene una red de agua, no tiene una red tiene unas micros que son, pero son unas micros salvajes, digamos. Tiene una cantidad de precariedad ya absolutamente llevado al extremo, que con los últimos tiempos se ha sumado además la llegada de la delincuencia del narcotráfico. Cuando yo fui, no era un problema ese, era, era inseguro. ¿Quieres agua? Sí. ¿Agüita? No, por Aquí, favor, gracias. acá tienes. Acá. Soy rápido. Ya. No te No te muevas. nos vayas, por favor. Tenemos que terminar la entrevista. Era un lugar inseguro, pero no era un lugar donde las bandas organizadas de delincuentes de narcotráfico habían tomado el poder. Parece que últimamente eso ha agravado aún más Ujú. una situación que es muy precaria. Tú escribiste una novela sobre Haití. Sí. ¿Por qué te inspiraste? ¿Por qué Bueno, dijiste? porque mi mamá vivía ahí y conocí esa realidad. Y la novela surgió ahí, bueno, tú sabes, las novelas surgen de donde uno no sabe, pero me pareció un lugar impresionantemente inspirador, digamos, literalmente, ¿no? Hay una cantidad de un caldo de cultivo gigante, es un país muy orgulloso de su pasado, muy orgulloso de su historia, eh, con eh, fuerte destino político. Fue la primera república independiente y la primera república que acaba con la esclavitud, digamos. Entonces tiene toda una historia y después tiene una historia de tiranos, de presidente vitalicio, bien macabra, pero esa mezcla de una gran dignidad, de una gran aplomo, de una gran certeza de sí mismo, con un desastre total, es bien interesante y uno lo ve en los propios haitianos acá, digamos. La gente esperaba que llegaran así unos pachangueros que fueran a bailar, digamos, algo parecido a la lambada o algo así.
y se encontraron con Un pueblo haitianos bien religioso. muy religiosos, la mayor parte de los que vienen acá evangélicos, muy dignos, que no tampoco tenían una gran idea de mezclarse con los chilenos, digamos, se casan entre ellos, em, tienen como una visión muy conservadora del mundo, digamos. Sí, son conservadores. Los de acá sí, muchísimos. ¿Y por qué son conservadores los que llegan acá? Porque, bueno, cuando uno es pobre tiene que ser conservador, porque va a ser liberal. ¿Sí? Ser liberal es un lujo, Claro. que se puede dar uno cuando tiene mucha plata, pero son conservadores, son muy religiosos, son muy trabajadores, muy constantes, pero claro, son de otra cultura totalmente distinta a todas las culturas cercanas, digamos. Hablan otro idioma, tampoco hablan francés, muchos de ellos hablan ¿Creol? No, creol, no. sí, creol. Y entonces eso hizo que la mezcla fuese muy difícil y el encuentro fuese muy difícil. Pero no ayudó nada la mentalidad chilena, que siempre ha sido muy racista, digamos, contra los negros. Esto es completamente histórico, ¿Crees digamos. que existe todavía racismo que cuesta reconocer públicamente en Chile? Pero si Mm. cuando llegaron los negros con los españoles, los mapuches lo empezaron a raspar con corrontas de maíz para quitarle lo negro, porque pensaban que estaban maquillados. Y de ahí viene y hubo una gran población de negros en Chile que fue disuelta y de la que no que registro, pero se quedó la idea de que Chile no hubo. Sí, siempre se dice, no, en Chile somos blancos. Eso no es verdad. Bueno, el negro de la oficina o la negra Es un ítem. ¿Eso me estás diciendo? Mira, Pero tú tienes sangre africana, ¿no? No, no lo sé. Todavía no sé mi árbol genealógico. No he tenido la ¿Cómo vas a saber? oportunidad. Pero Me gustaría saber. Pero evidente que sí. Mira, tengo familia en el norte y Ya. presuntamente estuve averiguando que allá hubo afrodescendientes. Llegaron esclavos a la zona norte de Ya. Chile. Entonces quiero averiguar quizás en la Biblioteca Nacional si hay algo que después me puedas aconsejar cómo saber. No tengo idea, pero yo creo que es bastante evidente, digamos. Pero también puede ser la lotería genética. Lo que importa es que Bueno, lo mismo. lo que quiero decir es, al fin y al cabo, el tema de ser afrodescendiente o tener un color de piel distinto en Chile, como tú bien dices, pues el negro de la oficina, ¿cachai? Y es así. Pero ¿es involuntario en nuestra cultura o es una forma de reaccionar en nuestra cultura? Somos una cultura muy aislada, muy isleña, llena de prejuicios bastante estúpidos, digamos, y no tenemos un contacto continuo con olas migratorias hay olas migratorias, después hay mucho tiempo sin ellas, no tenemos, bueno, y tampoco, los chilenos somos así, pero tampoco los franceses, los alemanes, los americanos también son así, digamos, el racismo es algo bastante común y bastante fácil, es bastante, es lo que te sale, digamos. Si tú eres pobre, saliste de la pobreza y llegan otros pobres que además puedes reconocer por color, digamos, lo normal y lo lógico es atacar a esos pobres, digamos. ¿Te pareció que la cobertura y la conversación sobre lo que pasó en Haití, entendiendo Haití, fue racista? Pues sí. ¿Y lo que hizo el Estado fue racista? El Estado hizo poco, digamos. Pero pedir papeles, según qué papeles, digamos, en Haití es bastante ridículo, digamos. Ese es un punto. Porque Taller, lo que uno interpreta es que esto es lo que yo veo. Que en un momento Taller de buena fe opera y dice, bueno, flexibilicemos. Y algunos dicen, ¿cómo flexibilizar? Pero también entender el escenario de Haití da para flexibilizar. Es un infierno en la tierra. No hay forma de tener papeles. O sea, que llegar con tu QR y tu clave única no va a suceder, digamos. Claro. No, es muy difícil. Además que teníamos un cónsul y no teníamos en ese momento. Hicimos todo mal, digamos. Pero pedirle a la gente papeles que no puede hacer. O sea, que tú necesitas un papel para arreglar tu papel. Es una forma también de decir que no, sin decir que no, digamos. Entonces,
las políticas migratorias chilenas son bastante complejas y difíciles de entender. Entonces te empiezan a decir que entran por la ventana y no por la puerta, pero si en la puerta tú no dejas entrar, entrarán por la ventana, digamos. Perdón, y hay que decirlo, porque quizás si los niños hubiesen sido franceses, españoles, argentinos, la cobertura hubiese sido distinta. Completamente, Ujú. claro. Ahora, es cierto que si hubiese sido francés no habría pasado tampoco eso, digamos. Esta repatriación un poco a la mala, digamos, a las bravas. Em, pero sí, si uno no le deja otro camino que la ilegalidad, luego uno no se puede quejar de que esa ilegalidad exista, digamos. Si una persona elige ser ilegal o elige el camino de la incivilidad, como se está de moda ahora, por supuesto que uno tiene que culparlo por ello, pero si tú no le dejas otro camino, ¿qué es lo que pasa muchas veces en Chile? Es decir, si tú no le dejas otro camino, que por ejemplo a una persona de vivir en campamento o de vender en la calle, luego lo culpas por ello, es como un círculo vicioso que es bastante típico en sociedades que viven este sistema, digamos, que en el fondo tú dejas a las personas en un descampado y luego los culpas por ello. Y claro, es cierto que cuando la pobreza además tiene color de piel es más fácil aún. Siempre uno odia a los pobres, digamos, pero yo no, pero bueno, sí, o sí, quizás, pero si además tienen otro color de piel es más fácil identificarlo, Claro, digamos. se genera una Lo que segregación se más fuerte. odia ahí en la pobreza, digamos. Y sí, hay una aporafobia. Lo que molesta es la pobreza. Claro, claro. Y el miedo a caer en ella. Y claro, entonces yo hice un tweet ahora como muy antirracista, digamos, y recibí mucho odio de parte que decían esta cosa que es parcialmente cierta, digamos, de que la inmigración ayuda a los empresarios a pagar menos, de que en el fondo me hablaban como si fueran unos reivindicadores del pueblo, digamos, y hacía un listado de injusticias, digamos, y de desigualdades que la inmigración aumentaría. Esto no hay ninguna prueba de que sea así. Es cierto que una inmigración descontrolada y se transforma en un tráfico de personas, digamos, y que significa sueldo, gente que trabaja en negro y que no tiene negro en Sí, realidad, claro. no negros que trabajan en negro. Y entonces eso, por supuesto, que ayuda, que es un incentivo perverso, digamos, del sistema capitalista. Pero no es que estaban a punto de pagarle bien a los chilenos, estaban a punto de que el sistema de salud fuera increíble y que la educación fuera maravillosa, y llegaron los haitianos y los venezolanos y se perjudicó todo. Es absurdo, y por lo demás habría que mirar bien cuántos barrios de Santiago estaban totalmente vaciados, cuántas escuelas o liceos estaban sin alumnos, y que la inmigración volvió a revivir, digamos. La inmigración es inevitable y necesaria, por supuesto que hay que hacerlo bien, pero pensar que en Chile vamos a acabar, cerrar la puerta, y que Chile va a estar mejor sin los inmigrantes es absurdo. De hecho, ya creo que no podremos vivir sin ellos. Si, ¿quién, la plataforma de servicio de un país como nuestro ya está hecha de inmigrantes? Tenemos una tasa de natalidad decreciente, así que inmigrantes vamos a tener que tener. Podemos decidir cómo los tenemos, en qué circunstancias, y entonces habría que empezar quizá en darle más y no menos, digamos. Para ir redondeando, Rafael, no puedo dejar de preguntarte, a propósito de que se cumplieron hace pocos días 100 días de cast. ¿Qué 100 días de cast. Yo creo que, bueno, los primeros 50 días o 70 días fueron para el olvido, digamos. Para el olvido de todo, digamos. Fue bastante vergonzoso lo que vimos al comienzo del gobierno, que no tenían nada en plan, no tenían plan de seguridad, no tenían plan de vocería, no tenían todo lo que habían prometido tener. Demostraron ser negligentes, improvisadores, poco, todo lo que uno no esperaba de ellos. Yo sí, porque yo llevo entrevistando a políticos de ese sector hace mucho tiempo, digamos. Y ¿Tú crees que va a ser así? yo siempre pensé que Cáceres no es un amigo del trabajo, digamos, ni es un amigo del rigor. Después de todo, es una persona que ha trabajado toda la vida en política y en el negocio del papá, digamos.
y ninguno de los dos lugares son lugares donde te enseñan el rigor extremo, digamos. Siempre sentí que este era un grupo, como decían, como estamos lateados de ser gobernados por los hijos tontos de los ricos, decía Calderón, digamos, del gobierno anterior, y yo creo que estos son los hijos más tontos de los ricos, digamos. Son porque el hijo que se revela y que se mete al Frente Amplio y se deja barba, por lo menos tiene algún instinto de algo distinto. Pero el hijo que va a trabajar a la empresa del papá y que nunca ha creado nada, porque la mayor parte de los que están ahí nunca han creado nada, digamos, nunca han inventado nada, no los veía demasiado Y avispados. en esta conversación estábamos hablando de los grupos políticos que están en el movimiento, ¿qué te parece la arremetida del PDG y un Parisi que está siendo institucionalizado? Bueno, es horrible, digamos. Cuando la gente habla de la ultraderecha, como que trata de sistematizar trata de buscar un demonio que sea más querible. Si esto fuese la ultraderecha, digamos, no más querible. Si esto fuese la ultraderecha, o sea, si esto fuese un movimiento ideológico de ultraderecha que tiene como una idea del mundo, existe, digamos, el verdadero enemigo sería un enemigo que yo respetaría, digamos. Pero lo estamos viendo ahora en Colombia, lo que está arremetiendo no es la ultraderecha, es una especie de populismo rampante que por supuesto ahora es de derecha, antes fue de izquierda, que más bien se basa en las bajas pasiones de las personas, digamos, y de darle satisfacción ¿Es a la... fácil tocar eso? Perdón, ¿Tocar eso, perdón? Perdón, justamente hablando de populismo, ¿tú crees que el próximo gobierno sea PDGeniano? Parece que sí, yo espero que no, digamos, parece que sí. Parece que vamos a tener que unirnos todos los que aún creemos en la política y en el sentido de la política, digamos. Yo creo que es una unión que va desde Evelyn Matei hasta Carolina Toá, todos los que hemos perdido, digamos, todo este tiempo, todos los perdedores, que vamos a tener como un equipo de perdedores, digamos, contra los ganadores. Pero te hago una pregunta. Tú hablas de, más allá del PDG, que yo puedo estar en desacuerdo contigo con algún tono de estrato, me parece que es interesante entender desde una dinámica de gente. A mí siempre yo he definido al PDG como gente que quiere participar. No sé por qué. No quieren participar, quieren ganar. No sé. Porque hay gente que genuinamente las bases del PDG es como que dice, estoy presente. Que más allá de que ideológicamente no tenga una formación u otro, pero quiere estar, es presentismo. A mí eso me da la impresión con el PDG. Estar presente en el debate, estar presente, por ejemplo, en la discusión que hay en este momento constitucional. ¿Ok? Separémoslo de que para poder llegar a estar presente también en la vida de las personas, en algunos casos, como el caso de Javier Olivares, se apelan a bajas pasiones. ¿Es fácil apelar a bajas pasiones hoy en Chile? A la gente es... Siempre es fácil en Chile hoy, es fácil en Chile de ayer, es fácil en Australia de hoy, en Australia, siempre es fácil. Pero el Chile tiene alguna característica especial, la baja pasión. Los países han hecho algo que voy a ser totalmente impopular, pero hacen que este tipo de bajas pasiones se puedan, por supuesto, apelar, pero nunca ganen, digamos. Los países tienen sistemas políticos que permiten que la gente, que las bajas pasiones no lleguen al poder, digamos. Claro. Lo institucional impide que las bajas pasiones lleguen al poder. Esa es la realidad. En la Alemania de Hitler, ganó Hitler no porque ganase las elecciones, como se dice, sino porque la derecha política de entonces quiso hacer un pacto con ellos para impedir que la izquierda política de entonces llegara al poder. Cuando los grupos políticos de la élite abdican de su real necesidad de construir sistemas para impedir que las bajas pasiones gobiernen, digamos, estamos podridos. Y esto se viene con una privatización del mundo, digamos, una concentración del poder económico que es realmente el verdadero centro de todo el asunto, digamos, que hace muy imposible justamente lo que estamos hablando, que la democracia no es votar. Lo menos importante de la democracia es votar. Lo importante de la democracia es que distintos grupos políticos, sociales, religiosos están en discusión y ninguno de ellos puede ganar del todo la partida y entonces tienen que negociar y llegar a acuerdos. Eso es la política.
Eso es la democracia. La idea de que la democracia es tener un Twitter o tener o participar, digamos, es muy equivocado, porque al final el que todos participamos en Twitter, todos participamos en Facebook, pero que el que gana es el que es dueño de Facebook. O sea, todo esto, todas estas plataformas tienen dueño y los países también tienen dueños, digamos. Entonces, participar, si tú no tienes posibilidad de ser dueño, no es participar, digamos. Rafael Gumucio, en esta mañana ha sido un placer tenerte. El Instituto de Estudios Humorísticos está haciendo cosas muy interesantes en la UDP y te Sí, yo agradecemos mucho. quiero decir esto porque es importante. Llevamos 20 años del Instituto de Sí, se Estudios de cumplieron 20 años. 20 años y 20 años dicen que no es nada, pero eso es solo en los tangos, en la vida real es mucho. Sí. Y entonces estamos haciendo muchas actividades, estamos relevando un poco el archivo que tenemos un archivo muy grande de entrevistas con humoristas, de actividades con ellos y de alguna forma la historia de lo que ha sido el humor en estos 20 años, que creo que es una historia bien interesante porque, bueno, tu hermano es parte de ella, digamos. Sí, ha ganado premios. Sí, pues, la historia de estos 20 años del humor en Chile es bien, bien, bien interesante, bien entretenida. El nacimiento del Y hoy, a propósito de todo lo que ha pasado con los programas de humor, la caída del desestrés, la retransformación del Club de la Comedia en un espacio de video emitido ¿Cómico? en vivo, pero emitido en vivo. Y bueno, el retorno de Quique Morandés como parte de esa dinámica del estudiar el humor. ¿Qué ves hoy que dice el humor que está en circulación de Chile? Es bien interesante lo que pasa, porque uno ve que hay fenómenos de humor que tienen muchísimo que llegan a la televisión y fracasan. Parece que el humor tiene una mezcla muy rara de algo que sea muy universal, o sea, que de mucha risa, pero también muy particular. O sea, parece que siempre es mucho más divertido hacer un chiste para el cuarto A, que no lo entiende el cuarto B, digamos, en el colegio, que hacer un chiste que lo entiendan todos. Entonces, claro, la dinámica de la televisión generalista con el humor es bien interesante, entretenido lo que ha pasado, digamos. Como que este desestrés se pensaba, si reúno a todos estos humoristas que tienen tanto éxito en sus redes, vamos a tener mucho éxito. Pero parece que no, que las tribus no conviven bien en lo La general. plataforma televisión. Claro. Pasaba un poco, ¿te acuerdas? El Nino Valdés y su... ¿Verdad que las revistas llegan a través de segmentos censados gigantes? Claro, y era muy- más que eso llevado a la televisión como show. Claro, pero era muy fome. Cuando uno veía esto de Nino Valdés, a veces era divertido, pero después uno veía los mismos humoristas en la revista y eran desopilantes, o sea, eran mucho más divertidos. Pero cuando hacían una rutina televisiva, era muy fome. Creo que de los pocos que han logrado como traspasar esa barrera ha sido Coco Legrand, digamos, que hacía en televisión algo tan gracioso como en su show, ¿Y qué digamos. opinas de Yerko Puchento? También es muy divertido, sí, me gusta mucho. Y es bueno también, sí. No es el único. Pero, quiero decir, había otro. ¿Te acuerdas tú del Náufrago, que era muy divertido? Ya, bueno. No, había algunos muy buenos. Pero quiero decir que la diferencia de un show en televisión, de estos mismos artistas y su show en vivo, bueno, también pasa un poco con los stand-up comedy. Uno los ve en la tele y después los ve. Y a 20 años de desarrollar el Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad de Diego Portales y habiendo participado de un programa que es citado como una leyenda que creó una línea de trabajo que terminó permeando todos los medios como Plan Z. ¿Tú crees que Plan Z es imposible hoy? No, es perfectamente posible, pero ¿quién lo va a financiar, digamos? Ese era un accidente. Fue un accidente, todo ese canal fue un accidente, de hecho un accidente tan accidental, que digamos que todavía 50 años después, no sé cuántos años han pasado, seguimos todos los de Canal 2, yo no, pues siendo los rostros de televisión y después no había una gran... Se institucionalizó Canal 2. Claro, y después no hubo nada más. Yo discrepo porque yo creo que los canales de noticias después generaron una línea de nuevos talentos como Neme. Ya, sí, hay uno o dos, digamos, pero... Pero no es el nivel de Big Bang. Y claro, entonces fue una cosa muy rara, pero por supuesto que se podría hacer Plan Z perfectamente si hubiera alguien que estuviera dispuesto a perder dinero a mansalva, digamos, y sin poder controlarlo, digamos. Porque hay algo hay actos que están perdiendo dinero, pero quieren controlar. Y aquí éramos totalmente bastante libres.
No sé si la conjunción de personas que había ahí también era bastante extraña, digamos. Claro. Es difícil. Yo he tratado de hacer como duplas o con otros y no funciona como con ellos, digamos. Mira. De hecho, cosa de ver lo que pasó después con 31 minutos, digamos. ¿Y qué Eran opina, gente. qué opina de lo que pasó con Caiga en Caiga, con CQC? Con el tiempo. Por el tiempo. Hoy día acaba de aparecer el tema del beef de Feito. Como que todas las ¿Verdad? cosas que circulan alrededor son truculentas. Como que es muy loco porque era la respuesta por derecha a todo lo que hicieron ustedes en Plan Z. Nosotros, la historia es que Gato por Liebre, nuestro programa, era un programa totalmente copiado a Caiga en Caiga argentino, Claro. pero no quisimos pagar licencia. Y entonces inventamos otra cosa, digamos. Y después se transformó en otra cosa bastante distinta a Caiga en Caiga. Pero nosotros teníamos esa sombra. Y los de Caiga en Caiga argentino nos odiaban porque no habíamos pagado licencia, digamos, y hacíamos lo mismo que ellos. Y claro, después pagaron la licencia y hicieron una cosa medio argentinoide, un poco. A mí no me gustaba nada, la verdad. Había cosas divertidas y había momentos divertidos, pero sentí que se adaptaron a esta cultura cocaínomana argentina que nunca me pareció muy interesante, que a los argentinos les sale bien, digamos. Eh, pero claro, eran como unos sub-argentinos, digamos. El chileno. Entonces, le faltó como esa cosa unplugged que tenemos nosotros los chilenos. Y fue una generación interesante, había gente interesante, pero claro, había también algunos que no son tan interesantes. Por decirlo, o son muy interesantes. El Cuchillo de Exeguirre es una de las personas más interesantes, un personaje, ¿Sí? sí, un documental sobre el Cuchillo de Exeguirre sería divertísimo, digamos, o triste, digamos, pero es un personaje interesante, rarísimo, digamos, porque se cree que se comió a sí mismo, digamos. Mira. Es muy. ¿Es difícil no comerse a sí mismo, Rafael? Bueno, parece que yo lo he hecho. Comí a mí mismo y me doblé. Pero es difícil, ¿no? El ego de la tele es bien complejo, digamos. Eh, y claro, y la irreverencia de Mega era. Que al final eso también marca mucho, digamos. Nosotros trabajamos en un canal demócrata cristiano, gentil, con un horizonte político bastante poco claro, digamos. Pero si tú trabajas ahí en Mega, es difícil ser el irreverente desde Mega, digamos. Rafael Oye, Gumucio. perdón, increíble el cariño que te ha llegado a través del chat. Te están diciendo notable plan Z con Pedro Peirano, nada ganarle a Gumucio, jamás, sí qué va a pasar conmigo. Recuerdan tu frase célebre ahí interpretando Allende. Y mira, hay un mensaje muy interesante que te dicen Copano a ti. Copano financiar plan Z con turno media. No, pero tenemos que tener plata primero. Muy, Tenemos o que ser sea, socios. Estamos haciendo campaña de socios porque necesitamos suscriptores. Tú que trabajaste en el Clinic, es muy difícil hacer un medio independiente. Lo más difícil que hay. En el Cricket teníamos un problema, que no iba súper bien. Entonces era más difícil, extrañamente, conseguir auspicio cuando no iba, cuando las cifras nuestras eran a veces espectaculares. Fuimos durante, yo creo que una década, la revista más leída del país, con diferencia. Es decir, Sí, creo, claro. 3 o 4 veces más leía que la que nos seguía. Y sin embargo, a pesar de eso, era un mundo. ¿Y por qué pasa eso en Chile? ¿Por qué no? Porque es un sistema neoliberal que no lo es, digamos, que no es liberal. No, nosotros nos tomamos en serio, y tú eres parte de esa generación, nos tomamos en serio un poco el neoliberalismo en el sentido, el que gana, competimos, el que le va mejor consigue más. Nosotros no tenemos problema con eso, no tenemos problema con que nos auspicien marcas, no tenemos. Éramos cero Prejuicio. contra eso. Nosotros nos gusta el mercado, en el sentido de que si tú vendiste harto, te fue bien. Como la idea, como los Beatles o los Rolling Stones, si vendí harto, te va bien, si te vendí Claro. poco, te va mal. Y eso no era así. No funciona. No funciona en Chile porque no funciona así. Ahí el empresario financia lo que le gusta a él, cómo le gusta a él,
sus gustos no son los gustos de todo el mundo, digamos, y entonces vimos bastante en vivo que este sistema te vendían algo, pero que no era realmente eso, digamos. Era porque uno podía decirle, bueno, si nosotros vendemos 3 veces más que la revista que sigue, ustedes deberían poner todos sus auspicios aquí, porque aunque no les guste lo que decimos, tu auspicio va a tener mucho más resonancia. No funcionaba así. No funcionaba. Y después de la crisis de los medios, eso ya se transformó en chacota, digamos. 9:14. Rafael, atento al Instituto Memorístico y muchas gracias por esta conversación sobre Haití que refleja una semana de alto Sí, calibre. bueno, salud. Es un país maravilloso, pero es realmente eh, también es un verdadero pulmón de miseria, digamos, en pleno Caribe. Es realmente una situación trágica. Y la verdad es que yo llamaría a la gente a conocer, a hablar con los haitianos cercanos, digamos, que ahí van a llegar miles de odios que se comen los gatos y todas esas cosas, para conocer un pueblo de una enorme dignidad, de una enorme sentido de la historia, digamos, una historia muy trágica, digamos, es como que ellos pagaron muy caro la idea de liberarse de los franceses, que son de lejos los peores amos que hay, digamos. Rafael Gumucio en esta jornada. Muchas gracias, Rafael.